Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Diana, Andrea y a Flaxo por la invitación. A nombre del GFLAC, el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, es un honor acompañarlos el día de hoy en esta sesión. No sé si podemos avanzar en la diapositiva, por favor. Así muy brevemente voy a comentarles un poco que el GFLAC es una plataforma regional que se ha convertido en un referente en materia de financiamiento climático. Tenemos sede en México, pero desde el 2012 hemos estado apoyando a muchos países en este tema de financiamiento, asesorando gobiernos, desarrollando metodologías y también brindando capacitaciones sobre este tema que es bastante nuevo y importante, ¿no? Para enfrentar este problema que tenemos como sabemos que es el cambio climático. Adelante, por favor. Y justamente para solamente empezar con una introducción, el cambio climático, como sabemos, es un problema que ya es real, nos está afectando a nivel mundial y tiene mucha relación con lo que hemos estado haciendo nosotros como humanidad. Nuestros modelos de consumo, de desarrollo, han hecho que la temperatura del ambiente aumente en 1 grado centígrado y estamos viviendo ya sus efectos, y esto es bastante peligroso, y un incremento en cada medio grado centígrado trae consigo también consecuencias y cambios para el planeta que son bastante terribles y tenemos que hacer algo, ¿no? Adelante, por favor. Justamente, como este es un problema que nos está afectando como humanidad y es un problema global, a nivel internacional, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, el 2015, en la COP21, se llegó a un acuerdo muy importante, es el Acuerdo de París. Este es un hito histórico porque es un acuerdo en el que los países del mundo, 195 países, reconocen este problema del cambio climático como un problema de la humanidad y que tenemos que enfrentar todos de manera conjunta. Y es así que se ponen como objetivos limitar el aumento de la temperatura en 2 grados, esforzándonos por hacer que este aumento sea solo de 1.5, haciendo un poco caso a lo que nos dice la ciencia, y también fortalecer nuestras capacidades de adaptación y resiliencia a los efectos del cambio climático, ¿no? Es así que 184 países presentan sus NDC, sus compromisos y contribuciones nacionales en temas de cambio climático, y a nivel de financiamiento también el artículo 9 del acuerdo indica que los países más desarrollados tienen que pasar, digamos, recursos para los países que todavía necesitan ayuda y apoyo para hacer estas transformaciones hacia modelos de desarrollo con menos emisiones y más resilientes al cambio climático, ¿no? Es así que se comprometió una cifra de 100.000 millones de dólares anuales que tiene que pasar, digamos, de estos países más desarrollados y que también históricamente tienen también más responsabilidad con el problema, hacia los otros países, ¿no? Es de alguna manera que todos tenemos que actuar, independientemente de nuestra responsabilidad histórica. Es así que se ha construido una arquitectura, digamos, a nivel internacional, donde hay muchos mecanismos de mercado, por ejemplo, los mercados de carbono, hay mecanismos que no son de mercado, que son, digamos, de la convención, que son los fondos, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo de Adaptación, el GEF, y también otros tipos de fondos, digamos, de bancas multilaterales, como vamos a ver más adelante, y también de instituciones, por ejemplo, de las Naciones Unidas, que también están contribuyendo a estas transformaciones. A nivel global necesitamos 7 trillones por año para hacer esta transformación hacia modelos bajos de desarrollo. Una cifra enorme y que parece imposible de cumplir, pero sin embargo es algo que tenemos que hacer ya y tiene que ser algo que se implemente en el menor tiempo posible. Y a nivel urbano se estima que necesitamos entre 4.5 y 5.4 billones por año hasta 2030 para cubrir un costo de la nueva infraestructura urbana sostenible. Aquí hay que tener en cuenta que, y pasamos por favor a la siguiente diapositiva, tenemos que tener en cuenta la alta tasa de crecimiento poblacional que tenemos, ¿no? Y sobre todo que esta población está creciendo sobre todo en las ciudades, y las ciudades son espacios donde justamente se está produciendo la mayor cantidad de este problema. Solo para darles algunos datos sobre el crecimiento poblacional, en 2015 50% de la población mundial vivía en ciudades, a 2050 se estima que esto sea 66%. Y les comento ahí un dato bien preocupante. En la región, nosotros como América Latina tenemos la tasa de crecimiento poblacional más alta. Se estima que en 2050 podemos llegar al 90% de la población nuestra viviendo en ciudades. Y eso ejerce muchísima presión sobre los recursos, y obviamente va a incidir bastante en que suban nuestras emisiones. Actualmente las ciudades aportan en un 70% a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto producido principalmente por el sector de transporte, el sector de energía, el sector de residuos, la industria.
Entonces, somos, digamos, como ciudades, espacios donde se genera el problema de cambio climático, pero también somos altamente vulnerables a los efectos, ¿no? Por ejemplo, mi ciudad, yo soy boliviana y vengo de La Paz, una vez hemos tenido un periodo muy largo de escasez de recursos hídricos, por ejemplo, de agua, no teníamos agua en la ciudad, ¿no? Y son estos efectos los que vamos a ir viviendo poco a poco. Entonces, si bien somos un espacio donde se genera el problema, también representamos una ciudad, una gran oportunidad para hacer frente al problema, ¿no? Podemos pasar, por favor. Las ciudades, y lo sé porque he trabajado con este tema ya en años pasados, ya están tomando ciertas medidas y como decían hace un momento, al dar la introducción al webinar, eh, el tema de cambio climático es algo que ya está de alguna manera y se está incorporando, digamos, en los modelos de desarrollo municipal, ¿no? De nuestras ciudades, porque el transporte, los residuos, es algo que todo el día, o sea, que es una tarea de los municipios y en los cuales tenemos que de alguna manera incorporar estos componentes de cambio climático. ¿Cómo hacer que el transporte genere menos emisiones? ¿Cómo hacer más eficiente nuestro consumo de agua, digamos, en industrias? ¿Cómo hacer que nuestros residuos generen menos emisiones también y que podamos generar menos residuos, ¿no? Y obviamente un tema muy importante es acceder a financiamiento para hacer estas transformaciones a nivel municipal. He trabajado en varias ciudades en Ecuador y sé que hay muchas que están ya con varios avances y tienen muy claro el tema, pero siempre se enfrentan con este problema de cómo accedemos al financiamiento, ¿no? Y los principales desafíos están relacionados a que estos recursos internacionales que les comento, que ya se han comprometido a nivel internacional en el marco del Acuerdo de París y todo, están todavía muy centralizados y estos recursos climáticos generalmente bajan a través de gobiernos nacionales. Y ahí incluso pueden haber algunos temas políticos, ¿no? Si es que no estamos alineados políticamente al gobierno central, entonces es menos probable que recibamos los recursos, ¿no? Y es una crítica que existe y en algo que se está trabajando todavía en las negociaciones. Hay pocas alternativas de acceso directo para que las ciudades y los municipios y los gobiernos subnacionales accedan a estos recursos, que son, digamos, más concesionales y que tienen como objetivo específico reducir emisiones y adaptarnos al cambio climático. Otro problema es que existe poco conocimiento sobre las fuentes e instrumentos de financiamiento disponibles. Y eso es algo que ustedes ya van a ver. No conocemos muy bien cuál es la oferta, digamos, a nivel nacional, a nivel internacional, de productos y servicios financieros que podrían ayudarnos a hacer nuestras transformaciones. También vemos que a veces esto de acceder, digamos, a financiamiento internacional muchas veces está relacionado a formatos y procesos que son muy complejos o que toman mucho tiempo. Entonces, como municipios a veces no nos animamos, digamos, a pasar por estos procesos. Tampoco tenemos mucho conocimiento sobre algunos instrumentos innovadores, como son, por ejemplo, los bonos verdes, algunos mercados de carbono, impuestos al carbono, que son mecanismos que se han estado, digamos, utilizando en otros lugares, que son importantes. También se ve que se necesita todavía mucho apoyo para elaborar propuestas que sean bancables. Y acá voy a darles algunos tips para que incorporen, digamos, en el momento de que hagan sus propuestas. Algunos municipios tienen poca capacidad de endeudamiento y hay un problema también con el tema de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y también con el sector privado. Como vamos a ver, el sector privado también tiene que aportar con recursos y va a ser muy, muy fundamental para hacer esta transformación. Y finalmente, en algunos municipios, en algunos países también existe un marco legal desfavorable para que los municipios puedan crear e implementar nuevos impuestos. Y avanzamos, por favor. La siguiente. Acá solamente voy a hacer una diferenciación qué son instrumentos y qué son fuentes. Los instrumentos de financiamiento son los préstamos, donaciones, garantías, créditos concesionales, créditos normales, asistencia técnica. Son todos los instrumentos que nos sirven para optar por recursos, ¿no? de distintos financiadores, ya sean estos nacionales o internacionales, públicos o privados. Y las fuentes de financiamiento son justamente de dónde se originan los recursos, qué instituciones nos está proveyendo de estos recursos. Pueden ser, como les comentaba, nacionales, internacionales, públicas y privadas. Hemos desarrollado nosotros esta guía de financiamiento climático que le he pasado ya a la gente de Flaxo para que la comparta con ustedes, donde van a tener, digamos, más desarrollados los conceptos y a qué se refiere un mercado de carbono, qué es un bono verde, todo esto para que lo entiendan de mejor manera porque no tenemos mucho tiempo. Avancemos, por favor. Bueno, en el sector público internacional, que es tal vez, digamos, donde se concentra la mayor cantidad de los recursos que actualmente están relacionados a cambio climático, hay que hacer la distinción entre las fuentes bilaterales y multilaterales. Las bilaterales son las que vienen de la cooperación internacional entre dos países, ¿no? Por ejemplo, acá la cooperación alemana, GIZ, KfW, IKI, la cooperación francesa, AFD,
cooperación japonesa, cooperación suiza y bueno, cualquier otro tipo de agencia que tenga, digamos, presencia en el país y que brinde recursos para desarrollo o para también temas de cambio climático. Y a nivel multilateral tenemos los bancos multilaterales de desarrollo como CAF, BID, el Banco Mundial, y también tenemos los fondos climáticos internacionales, como les comentaba, en el marco de la Convención Marco de Cambio Climático, se han generado el Fondo Verde, el GEF, el Fondo de Adaptación, y hay otros muchos fondos, ¿no? Y también, digamos, independientemente de la convención, tenemos también otros que son de las Naciones Unidas, como por ejemplo el programa ONU RED, que es para bosques. Seguimos, por favor, adelante. Les voy a dar algunos ejemplos así de esto que he estado mencionando. Por ejemplo, GIZ tiene un programa de ciudades intermedias sostenibles en el Ecuador, que ayuda al gobierno nacional a implementar estrategias de instrumentos de política para la protección del medio ambiente y el clima a nivel municipal. Está trabajando entonces con gobiernos locales, actualmente con Cuenca, Puerto Viejo, Loja, Lago Agrio. AFD, por su lado, tiene una estrategia de ciudades sostenibles. Esta ofrece capacitaciones y posibilidad de acceso directo a gobiernos locales para financiar proyectos climáticos. Esto es muy importante, debería que explorar entonces AFD cuáles son las ventanillas que tiene en el país para financiar, digamos, justamente estos gobiernos subnacionales, ¿no? También sabemos que ellos financian estudios de vulnerabilidad a nivel municipal y están apoyando a CAF en el programa Ciudades con Futuro, que es un programa que tiene ya 5 ciudades de Ecuador que han sido parte de este proyecto y que le voy a comentarlo más adelante. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Y justamente, como banca multilateral de desarrollo, acá tengo algunos ejemplos de lo que hace el Banco Mundial, por ejemplo, para ciudades o para gobiernos subnacionales. Tiene el programa para ciudades resilientes, que es un programa que busca catalizar un mercado para conectar ciudades con inversores. Y tiene también otro programa que se llama el City Credit Worthiness Initiative, que es una iniciativa con C40, que busca mejorar la capacidad de los municipios para alcanzar solvencia crediticia, que es algo muy importante para acceder a financiamiento internacional, ¿no? CAF, como ya les anticipaba un poco, tiene el programa Ciudades con Futuro, que busca crear capacidades en gobiernos municipales para medir huellas de carbono, huella hídrica, tanto de los municipios como del territorio, digamos, como de la ciudad como tal. En base a eso, elaborar e implementar planes de reducción de huellas que se consolidan en portafolio de inversiones porque se mapean proyectos y se hace incluso un análisis costo-beneficio de estos proyectos. Yo lo digo porque yo he trabajado con ese proyecto 3 años cuando yo estaba en Bolivia y es ahí donde he podido trabajar con municipios en Ecuador, en Loja, en Quito, este proyecto también está en Cuenca, en Galápagos y en Guayaquil, ¿no? Entonces hemos tenido ahí resultados bien interesantes y si bien, digamos, son asistencias técnicas, que significan fondos, digamos, no reembolsables, crean capacidades y también sirven a CAF para identificar proyectos que después puedan recibir financiamiento ya a través del gobierno nacional, ¿no? Entonces son bien estratégicos estos proyectos y yo digo que hay que tocarle las puertas ahí a CAF si es que sus municipios aún no han formado parte de este proyecto. El único requisito es mandar una carta de interés. Y con eso no hay que pasar por gobiernos nacionales ni nada. CAF los puede, digamos, incluir en el programa. BID tiene por su lado también un programa de ciudades emergentes y sostenibles. Este brinda asistencia técnica no reembolsable de manera directa a gobiernos centrales y locales para desarrollar y ejecutar planes de sostenibilidad urbana. En Ecuador sabemos que participó Cuenca, pero el BID tiene este programa, digamos, muchas ciudades en la región han participado, entonces yo también recomendaría ahí ver esa posibilidad. Es una asistencia técnica también no reembolsable, entonces son recursos que nos van a favorecer, ¿no? Y nos van a ayudar a tener un diagnóstico y a tener también estos planes o estos proyectos identificados para hacer incidencia al menor costo posible. La siguiente, por favor. Ejemplos de fondos climáticos. El Fondo Verde para el Clima, digamos, es ahorita el instrumento más importante de la Convención Marco para el Cambio Climático. Digamos que a veces pensamos que estos recursos son inaccesibles, pero este otorga donaciones, préstamos concesionales, garantías y financiamiento de capital para proyectos que tengan ese componente de mitigación, es decir, reducción de emisiones o creación de sumideros para absorción de emisiones, o adaptación al cambio climático. Esos son los dos, digamos, componentes fundamentales que tiene que tener el proyecto. Y las entidades subnacionales sí pueden ser acreditadas como agencias implementadoras del fondo, si cuentan con un respaldo de la autoridad nacional designada o punto focal. Ahí sí tiene que haber una buena relación con el gobierno central, porque ellos son los que ponen, digamos, ahí la agencia
la autoridad nacional designada. Entonces, a través de ellos es que se hace, digamos, esta acreditación y ya el gobierno municipal después puede implementar y recibir recursos para proyectos. En Ecuador existe el programa Readiness, que está actualmente a través del proyecto Enhance the Capacity of Decentralized Autonomous Governments to Access and Manage Climate Finance in Ecuador, for the implementation of the NDC. Actualmente, Fundación Avina está implementando este proyecto con 24 provincias y con GOPE, ¿no? Entonces, este es un proyecto bien interesante. Yo conozco la experiencia en Argentina de algo muy similar. Se ha trabajado con gobiernos subnacionales, creando capacidades para preparar proyectos que sean financiables para el Fondo Verde. Entonces, es una manera, digamos, donde Fundación Avina, los gobiernos municipales y el gobierno central se ponen y se sientan en la mesa para generar estas capacidades. Después, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, o lo que llamamos el GEF, tiene también un programa piloto para ciudades sostenibles, que asigna 150 millones en el periodo entre 2015 y 2030 a ciudades seleccionadas de países en desarrollo. Entonces, también sería importante investigar, digamos, cómo podemos acceder a este fondo específicamente. Y también tiene un programa de donaciones de hasta $50,000 para apoyar a comunidades locales y ONGs. Si podemos pasar, por favor, a la siguiente. Este es un documento que también lo he pasado a Flaxo y que me parece que es sumamente importante, es el estudio temático 10 de Euroclima. Tiene fichas y procesos detallados, pero así con muchísimo detalle y muchísima información de 25 fuentes internacionales de financiamiento. Por ejemplo, si uno está interesado en no sé, buscar recursos del Banco Mundial, dice exactamente cuáles son los formatos, cómo se presenta, a través de quiénes, tiene toda la información que uno necesita sobre todos estos procesos y formatos asociados a los financiadores internacionales. Incluso tiene un cuadro que dice, digamos, qué sectores financia cada uno de estos financiadores. Entonces, si estoy buscando un financiamiento para un proyecto de bosques, nos va a decir a cuáles deberíamos tocarle la puerta, ¿no? El siguiente, por favor. Este también lo he pasado a Flaxo, entonces se los van a transmitir, me imagino, el documento. Otra opción que tenemos es de financiamiento del sector privado internacional. Ahí les comento que en 2018, 29 instituciones filantrópicas se comprometieron a canalizar $4,000 millones durante los próximos 5 años para combatir el cambio climático. Aquí les dejo un tercer documento y este es el último al que hago referencia, que es el de ACRA Alianza, una guía de recursos de financiamiento climático, que tiene lo mismo, mucha información relacionada a cuáles son los principales, digamos, financiadores internacionales de instituciones filantrópicas privadas y cómo acceder, cuáles son los temas a los que les prestan, digamos, mayor importancia, ¿no? Si pueden pasar, por favor, a la siguiente, tengo ahí mapeados unos cuantos, por ejemplo, Fundación Ford, Fundación Rockefeller, que tienen ambas sus sedes en Nueva York, pero tienen ahí, digamos, ahí muestro un poco cuáles son los temas a los que ellos les dan recursos, y son recursos en forma de donación, no son préstamos, sino son recursos no reembolsables. Breakthrough Energy Ventures es un fondo privado de Bill Gates, que también está, digamos, apoyando a ideas, digamos, innovadoras, y los criterios son impacto climático, apalancamiento de recursos adicionales, proyectos posibles, valor agregado. Y en la región tenemos a Fundación Avina, que es una fundación latinoamericana que tiene presencia en 20 países y que ha brindado apoyo en 9 áreas temáticas, entre ellas el cambio climático. Entonces también les recomiendo muchísimo sentarse y conversar con Fundación Avina sobre cómo podemos o cómo pueden acceder a financiamiento a través de ellos. Que también son, y eso es importante decirlo, muchos bancos multilaterales y Fundación Avina son acreditados ante el Fondo Verde para el Clima, entonces también canalizan recursos del Fondo Verde. En el sector público nacional, bueno, sé que vamos a tener una presentación específica sobre esto. Puede haber fondos nacionales, subnacionales, la Banca Nacional de Desarrollo, por ejemplo, el BDE puede ser una opción, los bancos comerciales estatales, fondos concursables de instituciones públicas, y los mecanismos innovadores, por ejemplo, bonos verdes, mercados de carbono, impuestos al carbono. Pasemos, por favor, adelante. Este es un ejemplo en México, que es el Fondo para el Cambio Climático, que es a nivel nacional. Es un fideicomiso creado por la Ley de Cambio Climático, que tiene como beneficiarios entidades del sector público, gobiernos estatales, municipales. Se abren ahí convocatorias públicas y cualquiera puede acceder a estos recursos a fondo perdido. Este es un ejemplo, digamos, de mecanismo que podría ser creado en Ecuador, si es que aún no existe, para financiar específicamente temas de cambio climático. También vamos a tener una
una presentación sobre un fideicomiso ya a nivel municipal de Argentina, entonces ahí no voy a entrar más en detalle. En México también, la Ciudad de México ha emitido el primer bono verde municipal, por ejemplo, en 2016, por 1.000 millones de pesos a 5 años. Estos bonos verdes son distintos a los bonos de carbono que se transan en los mercados de carbono. El bono verde es como un bono normal, como es un título de deuda, pero cuyos recursos van a proyectos, digamos, relacionados a cambio climático. Entonces ahí la Ciudad de México es un ejemplo. Adelante, por favor. En el sector privado nacional hay bancos comerciales que tienen productos y servicios verdes que también pueden ofrecer financiamiento. Obviamente ahí hay que analizar cuáles son las opciones en el Ecuador específicamente, pero también es muy importante explorar las opciones de alianzas público-privadas. Acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, de lo que es el modelo ESCO, de ahorros compartidos para contratos de desempeño en eficiencia energética, donde quien hace la inversión es la empresa privada, digamos, ellos se encargan de hacer la inversión, y con los ahorros de la transformación o del proyecto que están haciendo, ellos van ganando, digamos, y van pagándose a sí mismos, y después, ya cuando acaba el contrato, bueno, el proyecto ya queda para la ciudad, digamos, ¿no? Aquí hemos nosotros visto que podría ser, digamos, para cambio de luminarias públicas, ¿no? Que es una competencia municipal que podría ser interesante ver ese tipo de alianzas. Más adelante, por favor. Y bueno, para terminar ya quisiera darles algunos tips también. Hemos sacado este punteo de qué buscan los financiadores en una propuesta para que sea bancable. Hemos hecho entrevistas a muchos financiadores de banca multilateral de desarrollo y ellos nos han dicho que es muy importante que las propuestas estén alineadas estratégicamente, digamos, con los programas de los financiadores, ¿no? Cada financiador tiene sus objetivos, entonces hay que tratar de que nuestras propuestas apunten a esos objetivos de los financiadores. El impacto climático obviamente es fundamental, demostrar cuál es el potencial de reducción de emisiones o el aumento de la resiliencia, ¿no? Tenemos que tratar de que sean cuantificables nuestros impactos para que los financiadores tengan confianza de que este es un proyecto que va a transformar realmente. Después, este potencial transformador también tiene que incidir, por ejemplo, en cambiar la voluntad política, en creación de habilidades, en mostrar innovación, eso es muy importante. También es importante tener en cuenta la relación calidad y precio. El proyecto debe maximizar los resultados por cada dólar invertido, y ahí sería bueno incorporar siempre los análisis costo-eficiencia. Adicionalidad, el proyecto debe mostrar que no duplica esfuerzos. Replicabilidad, es un proyecto que puede ser escalado, digamos, si es a menor escala, después puede, digamos, crecer y ser replicado a mayor escala. Sostenibilidad financiera, el proyecto tiene una estrategia para sostenerse aun cuando el financiamiento de este financiador se acabe. Rentabilidad, el proyecto tiene que demostrar un retorno suficiente a la inversión y tiene que tener un riesgo crediticio aceptable. Tiene que ser obviamente un proyecto bancable. Apalancamiento, y este es un punto bien importante, es siempre importante mostrar que podemos movilizar recursos adicionales, ya sea de gobierno central, ya sea de privados. Siempre es mejor tener así muchas, digamos, fuentes trabajando juntas. Impactos de desarrollo, es importante también para los financiadores, sobre todo internacionales, que existan con beneficios sociales, económicos y ambientales. También la capacidad de implementación. Tenemos que demostrar que tenemos experiencia previa, fortaleza técnica en el equipo y tenemos un plan de trabajo sólido, ¿no? Y finalmente, identificar riesgos. También es importante identificar los riesgos relacionados al proyecto y cómo podemos mitigarlos. Y cumplir con salvaguardas ambientales y sociales, que sobre todo para organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, son bastante importantes y fundamentales, ¿no? Entonces, el mensaje que quiero dejarles ya para cerrar la presentación es que nos quedan 11 años para evitar impactos irreversibles en nuestro planeta. Entonces, de nosotros depende hacer estas transformaciones. No solamente el gobierno central lo va a hacer, tenemos que trabajar todos desde todos los sectores. Entonces, aquí cierro mi presentación y les agradezco mucho por la atención y quedo pendiente ante cualquier consulta.